Bueno, continuamos con el análisis en formación del talento humano. Vamos a invitar al doctor Javier Ignacio Godoy para su presentación. El doctor Godoy es médico de la Universidad del Rosario, internista del Instituto Nacional de Cancerología, oncólogo clínico del Instituto Gustave Roussy de París, Francia, jefe del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Militar, es presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, jefe del programa de hematoncología de la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias al Ministerio de Salud puedo comenzar por la misma frase con la que él terminó. Para ser oncólogo hay que estudiar toda la vida, para trabajar toda la vida. Eso ya se está haciendo. No hay forma de ser oncólogo estudiando nada. Cuando yo terminé oncología disponíamos de 12 medicamentos para tratar el cáncer. Ahorita tenemos cerca de 120. Si yo no hubiera estudiado, me hubiera quedado con lo que terminé, no tendría ni idea de oncología. Agradezco muchísimo a CEMI esta posibilidad de trabajar en forma conjunta en este evento que me parece muy importante. Considero que puede ser un despegue de un nuevo modelo de atención en cáncer que está involucrando a todos sus actores. Y de mi parte tengo la misión de representar a los médicos, a esos seres extraños que hacemos oncología, y quiero hacer algunas precisiones para que cuando se tomen decisiones, cuando se piensen modelos, cuando se considere en remuneraciones, tengan en cuenta lo que les voy a comentar sobre la realidad que es formar un oncólogo, ponerlo a ejercer, mantenerlo adecuadamente preparado y adecuadamente actualizado para que cada vez su labor sea eficaz, eficiente y que cumpla con esos 8 requisitos que mencionan los canadienses y que son exactamente la única forma de atender bien a un paciente. Hay que cumplir con todo eso, tenemos que cumplir con todo eso. Eso tratamos de hacer todos los días. Y el burnout, como se le llama al hecho de fatigarse, de ejercer oncología, lo estamos viviendo, es al pan de cada día. La Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, a la cual represento hoy, está realizando un estudio con sus miembros con el fin de establecer esos niveles de cansancio espiritual, mental, moral, psicológico que viven las personas que todo el tiempo están en contacto con personas gravemente enfermas. Muchas de ellas van a llegar a la muerte rápidamente por efecto de esa enfermedad, y los que estamos al lado de esos pacientes y de sus familias y liderando ese equipo de salud que igual todo el equipo se deprime, somos las personas que estamos atendiendo a los pacientes con cáncer. Entonces, que eso se tenga en cuenta cuando se habla del modelo de atención, de la remuneración, de la humanización, del cuidado, de la disponibilidad de 24 horas, 365 días al año, para que entiendan que la posición tiene que ser integral, las soluciones que se propongan tienen que ser integrales y que tengan muy en cuenta ese factor humano, ese elemento humano que siempre va a estar allí, que necesitamos que esté allí y que necesariamente por la responsabilidad que conlleva no es tan sencillo decir que vamos a hacerlo experto, a desarrollar unas ciertas competencias. Se requieren profesionales integrales, completos. Entonces, para decirlo en términos breves, un hematólogo es el que estudia la sangre y los órganos hematopoyéticos, la médula ósea, ganglios linfáticos, el vaso, etcétera, y sus enfermedades, que pueden ser benignas o malignas, para el caso que nos ocupa, son las leucemias, los linfomas, los mielomas. Y el oncólogo, como se deriva la palabra del griego oncos, tumor, es el estudio de tumores tanto benignos como malignos, y su labor es detectar, combatir y controlar el cáncer. Para el país, y considerando las necesidades de personal
y considerando lo extenso de nuestro territorio y la dificultad de hacer llegar a todas partes un especialista en hematología por un lado y en oncología por el otro, y siguiendo el modelo que se venía desarrollando en Estados Unidos, se propuso la posibilidad de fusionar los dos programas, haciendo un programa de hematología y oncología, que es más largo. En lugar de 2 años para formar un hematólogo o un oncólogo puro, el hemato-oncólogo hace 3 años y está en capacidad, a donde llegue, de ver pacientes de hematología y de ver pacientes de oncología y de hacerse cargo de la parte maligna de la hematología. Entonces, este programa se inició en el país en el año 87 y en este momento ha egresado 35 especialistas que ejercen en diferentes ciudades y que han mostrado que es un modelo bueno para Colombia, pero le implica más esfuerzo al estudiante, 1 año más de formación. ¿Y cuántos somos? Entonces la asociación tiene sus cifras de los miembros que están afiliados, que somos pues la mayoría del país, pero históricamente hay que decir, yo terminé mis estudios en el año 84 y en ese momento había 35 hematólogos y 8 oncólogos en Colombia. La razón, la oncología era totalmente novedosa. En Estados Unidos comenzó apenas en los años 60, cuando hubo conciencia de que había medicamentos especiales que podían lograr a mejorar a los pacientes con cáncer y que los pacientes con cáncer en los hospitales se encontraban abandonados. El cirujano lo operaba, lo dejaba allí. El especialista de radioterapia hacía su tratamiento y lo dejaba allí. Y no había un médico integral suficientemente entrenado y con conocimiento de la enfermedad que cuidara a ese paciente, que le ayudara en lo poquito que había disponible para atenderlo, pero sobre todo esa atención de las otras enfermedades del paciente con cáncer, que al paciente también le da diabetes y también se infarta y también le da insuficiencia renal y le dan infecciones. Y como era paciente con cáncer, nadie lo quería ver. Ese paciente con cáncer, déjenlo ahí. Entonces, un movimiento dentro de la Asociación Americana de Medicina Interna generó que médicos internistas se interesaran en el tema y comenzaran a mirar cuál debería ser la forma de preparar a un especialista en medicina interna y que entendiera y comenzara a manejar los pacientes con cáncer y a ofrecerles los poquitos tratamientos que existían en una forma ordenada y sistemática. Eso comenzó a hacerse en forma activa en la década de los 60, en la década de los 70 se consolidó, más o menos a finales de los 70 ya era claro cuál era el currículum que había que tener en cuenta para formar ese internista especialista en oncología. Y en la década de los 80 esos programas comenzaron a establecerse en Colombia, pues específicamente en Bogotá. En el país había 2 especialistas que llegaron a la ciudad de Cali desde el año 74-75 que fueron a Estados Unidos y se formaron allá como especialistas en oncología. Desafortunadamente ellos se vincularon con la universidad y todo eso, pero no tuvieron el apoyo para haber organizado el programa de especialización en oncología. Esos programas comenzaron apenas en los años 80 y como digo, en el año 84 éramos 8 para un país que en ese momento tenía cerca de 30 millones de habitantes. Entonces, la oncología es totalmente nueva y eso es lo que se refleja acá. Entonces, formando en una forma muy cuidadosa todos los especialistas que era posible formar. En este momento hay hematólogos 50, oncólogos 59, hemato-oncólogos 39, pediatras, hematólogos y oncólogos 23, o sea que para un total en la sociedad de 180. Hay algunos que no están en la sociedad porque no han querido, porque se educaron en otros países y al comenzar a trabajar no le vieron beneficio de pertenecer a la sociedad, o en algunos casos son personas que hicieron programas cortos de 2 años o de 1 año y entonces no cumplen los requisitos que exige la sociedad para ser nombrados como tales especialistas en hematología y oncología. ¿Y dónde se forman los hematólogos y oncólogos?
Entonces aquí está resumido los programas actuales. Esto es la realidad del país. Y son en Cali 2 programas bastante jóvenes, en la Valle del Lili de 3 años, hematología y oncología, en el Hospital San José en Bogotá, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, un programa de hematología de 2 años, la Universidad Nacional, la más antigua del país, y con el programa más antiguo en la formación de hematólogos, está formando hematólogos puros de 2 años, lo mismo que el Hospital San José. En Imbanaco hay otro programa de 3 años de hematología y oncología. El Hospital Militar fue el primer programa de hematología y oncología, también es de 3 años. La Universidad del Bosque es la que respalda el programa iniciado en el Instituto Nacional de Cancerología más o menos en el año 84. Entonces, esto nos muestra el total de médicos especialistas que se pueden formar en Colombia. Y lo de abajo, lo menciono, es para que tengan una idea de qué le implica a un médico que hizo carrera, internado, rural, 3 años de medicina interna, se presenta a concursar para un cupo en hematología o en oncología o en hemato-oncología y tiene que pagar la módica suma de, en Valle del Lili, 11 millones de pesos por semestre, en la FUCS 12, en la Universidad Nacional 4.700.000, en Imbanaco 11, en el Hospital Militar 10 y en el Instituto de Cancerología 4.700.000. Es decir, estudiar hematología y oncología fuera de que es largo, no es gratis. Y por esa razón, quien termina esta especialidad aspira, por lo menos, a recuperar la inversión. Y entonces, en ese sentido, las oportunidades laborales las va a orientar fundamentalmente en la parte de donde le ofrezcan los mejores ingresos. Entonces, eso es algo sobre lo que los quiero hacer reflexionar. Decir que vamos a formar rápidamente especialistas no es tan fácil, y que esos especialistas se motiven a hacer una carrera de 12 o 13 años también es algo que la gente lo piensa. Y necesita fuera de eso un respaldo económico familiar o una beca o alguna cosa que le permita llegar a estos niveles de costos sin producir. Es decir, que fácilmente a los 30, 35 años es el momento en que va a comenzar a producir. No hay evidencia en Colombia de la cantidad de profesionales que vienen del exterior. Esto es algo muy importante. Antiguamente, los hospitales donde había los programas, el ministerio mandaba las hojas de vida, los currículos, los documentos que traían, y los pares que existíamos en el momento mirábamos para que fuera acorde con lo que se consideraba que debía ser el programa de formación. El Ministerio de Salud le delegó esto, o por decisión gubernamental pasó a ser a cargo del Ministerio de Educación, y de ahí en adelante ya no hubo consultoría con los centros de formación vigentes en el país. Lo digo porque en el militar lo hacíamos y de un momento a otro nunca lo volvimos a hacer. Con la proyección de egresados se estima que se requieren 20 años para duplicar el número de profesionales que tenemos en este momento. Es decir, de 180, dentro de 20 años tendremos 360. ¿Cuánto habrá crecido la población? ¿Cuánto se habrá envejecido la población? Entonces es algo muy importante. Y aparte de eso, entonces, con todos los programas que se comenta, con todas las políticas gubernamentales, de que se requiere todo un equipo para la atención, de que se requiere toda la posibilidad de ofrecer la atención permanente, la persona estable que va a ver el paciente mes por mes y que vela por el cumplimiento de los tratamientos, etcétera, obliga a quien quiera ejercer oncología o hematología o hemato-oncología tenga una institución que lo respalda o un grupo que lo respalda y que tenga todos los servicios que requiere el paciente. Esto no se va a poder tener en ciudades aisladas, se requieren los grandes centros, las grandes capitales, y se requiere también la cooperación de los especialistas en radioterapia, cirugía oncológica, ginecología oncológica, urología, etc. Entonces, la
optimización del recurso disponible. Además, la asociación considera que hay o se puede generar con la formación de profesionales en otros países que llegan y que no son revisados o no son puestos en la realidad nuestra, en el tipo de formación que tuvieron con respecto a nuestra realidad del sistema, se dan duplicaciones de conceptos. Entonces el paciente va a una parte y no le gusta, entonces va a otra, hasta que por fin encuentra con quien se entiende, y eso pues es un gasto considerable en tiempo de los especialistas disponibles. Aparte de eso, el incumplimiento de las citas, y que tiene que ver con los ingresos de los pacientes, la situación geográfica y las mismas complicaciones de la enfermedad que dificultan su movilización. Entonces, dentro del sistema integrado, indudablemente, estamos totalmente de acuerdo en que la base es la que hay que educar muy bien. Y la gran pregunta es cómo se autorizan 57 programas sin que se pueda garantizar en cada uno de esos programas que ese médico que se está formando es capaz y tiene la formación suficiente para ser idóneo al momento de sospechar, de orientar, de remitir a un paciente hacia el sistema especializado que necesita. Vemos con alguna frecuencia las remisiones o el calvario que sufrió un paciente hasta el momento en que por fin pudo ser organizado con un examen especial o con una remisión a alguien mejor formado, que finalmente sospecha la enfermedad y comienza el proceso para su diagnóstico en enfermedades evidentes. No hablemos de enfermedad subclínica ni nada de esto, sino de enfermedad evidente. Y va uno a analizar la formación de profesionales que, como ya no hay pacientes para educar y como ya no hay profesores que eduquen, entonces terminan aprendiendo la medicina en muñecos, en salas donde solamente hay simuladores y nunca han visto un paciente. Obviamente jamás han visto un cáncer ni cosa parecida. Entonces, cuando se presenta en la vida real el paciente, muchos de ellos no tienen la suficiente experticia para lograr orientar, y esto demora. Entonces, en cuanto a la base de ese médico general, todo lo que se pueda trabajar está bien. Los oncólogos estamos dispuestos, las facultades deben entenderlo así, y ya que hablamos de educación, hay que mirar cómo involucrar dentro de todo ese proceso las facultades a las universidades, de tal manera que haya un estímulo a los profesionales para que se dediquen a la educación médica, que puedan vivir de eso y que se puedan dedicar a enseñar parcialmente o de tiempo completo, porque es que no hay las personas que quieran educarse, porque simplemente nadie les reconoce eso como parte del trabajo. El que enseña es porque de su tiempo de consulta se toma un momento para decirle algo a su residente, pero ese tiempo que tomó es un tiempo que pierde de la consulta, que tiene 20 minutos para ver su paciente y entonces le quedan 15. Se tiró 5 minutos enseñando porque en la consulta no está incluido 5 minutos de docencia. Esa parte no está incluido. Al profesor se le dice o se le puede proponer que hagamos consultas de media hora y 40 minutos, pero realmente el equivalente no suple lo que él necesita para su ingreso, entonces prefiere no enseñar en lugar de que le quiten tiempo de su consulta. Entonces, resumiendo la situación del médico que ejerce hematología y oncología en Colombia en la forma como lo ve nuestra asociación, primero que todo está preocupado porque tiene que lograr el retorno de su inversión. Segundo, encuentra una forma de contratación en este momento que es perversa. No hay contratos a largo plazo, no hay prestaciones, no hay vacaciones. Él tiene que velar, aparte de eso, por su familia, tiene costos fijos, etcétera. Entonces, esa parte de su situación laboral lo mantiene en permanente angustia. Y la ley estatutaria también le preocupa. Él termina siendo el único responsable de todo lo que le pase a su paciente, de todo lo que él formule, de todo lo que él haga, porque pues eso es su deber ético, moral y profesional.
Y aparte de eso, en cuanto a la autonomía, va o siente que va a haber organismos de control que van a estar muy pendientes de que sí esté formulando lo que corresponde, de que cuidado va a formular alguna otra cosa, pero a la vez él es el que está respondiéndole ante los pacientes y ante la sociedad. Entonces, esa autonomía médica, que quede muy claro en esta especialidad, debe preservarse, debe mantenerse y debe respaldarse. La asociación inició su programa de recertificación médica para garantizar la actualización de todos sus miembros y ya en este momento tiene un comité. La asociación se afilió al CIMEC, que es un organismo que está reuniendo todas las sociedades médicas para indicar cuáles son las pautas que hay que seguir y garantizar que todas las sociedades hagan un proceso idóneo, muy bien llevado y que garantice sobre todo la actualización de todos sus miembros para que siempre al paciente se le brinde lo que debe recibir de acuerdo al tipo de enfermedad y en la forma más honesta y más rápida posible. El médico entonces recibe presiones del gobierno, de las EPS, de las IPS, de los pacientes y últimamente hasta de la prensa. Entonces ahora la prensa dice que ese paciente fue maltratado y entonces inmediatamente tiene que aparecer el médico en la televisión explicando qué fue lo que pasó. Eso es algo que realmente, si no lleva al burnout, lo lleva uno bastante cerca. Y propuestas de solución, pues muchas cosas se han dicho, muchas cosas se han pensado y en Bogotá hay que decir que después del programa del instituto y después del programa del Hospital Militar y de los que existían de antes, muy antiguos, del Hospital San José y de la Universidad Nacional, no se ha creado un solo nuevo programa de hematología, ni de oncología, ni de hematología y oncología. Ha habido muchos intentos, la Universidad Javeriana ha hecho muchas propuestas, ha buscado líderes para que manejen esto y las principales trabas es que tiene que cumplir lo que ya está establecido en el Ministerio de Educación con respecto a lo que debe ser el plan de formación y ese plan de formación incluye que por cada residente que vaya a recibir tiene que haber mínimo 4 docentes. Entonces si va a recibir 2 tiene que tener 8 y ¿con qué van a pagarle al docente? Con lo que paga de matrícula. Entonces imagínense ustedes un grupo de personas durante un año para repartirse 10 millones o 20 millones entre 20 o 30 personas, ¿cuánto les toca al mes? Entonces, esas son nuestras realidades. Esas realidades son las que deben conocer el Ministerio, la SEMI, las sociedades de pacientes, para que todos entiendan que de parte de los médicos hay voluntad, hay deseos de hacer lo mejor posible, pero no se ha tenido en cuenta una serie de factores que tocan directamente los bolsillos de todos y tocan directamente la sensibilidad de los médicos. Con estímulos se pueden lograr y podrían hacerse más programas y programas integrales de tal manera que se enseñe a los médicos generales, que se enseñe a los médicos internistas, que se enseñe a los médicos familiares y que se enseñe a la sociedad, que se participe en los programas de promoción y prevención. Todo eso es posible, pero se debe pensar en que esas personas que tienen el conocimiento y que lo pueden entregar, ameritan, requieren y se les debe tener en cuenta en una remuneración justa, una estabilidad laboral, un tiempo laboral justo que les permita desempeñar cada una de esas labores, además de la labor diaria de atender muy bien a los pacientes que están obligados a ver cada día. Muchas gracias.